Aquí estuvimos hace 2 años en esta caldera tan querida con él, tal día como hoy, 14 de agosto del año 2012 o 14. Vladimir en su deambular tenía había ido apropiándose de un nuevo oficio en los últimos años, que era el de hacer retratos con algunas camaritas que tenía y con el teléfono y con lo que tuviera a mano, retratos de amigas y amigos. Así acopió centenares de fotografías de personas de Barinas, de El Salvador, de los países donde anduvo, de Venezuela, de Barquisimeto, campesinos, borrachines, poetas, revolucionarios, guerrilleros, etc. Esos están plasmados en archivos digitales que Raúl y nosotros, las sobrinas, sus hijas, atesoran, pues, entre otras cosas. Entonces, esa fue una de las últimas pasiones que legó Vladimir con una gran trascendencia, porque es la imagen y el pulso de un fotógrafo que aprendió para ese fin, el de guardar en el corazón los rostros de sus amigos, de sus hermanos y de sus camaradas, ¿no? Pero Vladimir, desde muy niño, él me llevaba a mí unos 9 años, creo. Él era como de la edad de Gabriel Jiménez, Iván, que está allá en aquella esquina. Vladimir desde niño cultivó en su silencio característico, porque él fue un hombre de poco hablar y de mucho hacer, distintas otras pasiones. La principal de ellas fue el amor. Era un hombre que amaba de una manera especialísima, porque el que ama muy callado, pues ustedes saben que lleva la procesión por dentro, ¿no? Y ese amor lo convirtió Vladimir también en pasión revolucionaria desde muy temprano, es decir, un sentido profundísimo de la justicia que a todos nosotros, los Ruiz, y a otros que no son Ruiz, pero casi, nos fue inculcado por varias generaciones anteriores de abuelos y tíos que entregaron su vida también a las causas revolucionarias desde antaño, desde la época en que mi tatarabuelo Miguel Ramón Guevara, por ejemplo, fue oficial bajo las órdenes del general Ezequiel Zamora, y ya existía esa tradición de revolucionarios en la familia Guevara sobre todo, y en la familia Ruiz también. Entonces, a nosotros también por nuestro padre nos fue transmitida una pasión que la mayoría de quienes lo conocieron sabe que era arriesgadamente poderosa, ¿no? Esa pasión por cambiar el mundo, por reventar el mundo capitalista, el mundo injusto, pues a él, a mi padre, le valió varios años de cárcel en las dictaduras que hubo aquí hasta la irrupción del bolivarianismo como gobierno del pueblo. Cuando Pérez Jiménez, en lo que hoy día es la Casa de la Cultura, que paradójicamente antes era una mazmorra, él pasó varios años preso, en esa misma cárcel donde estuvieron José Antonio Páez. Lo nombré ya, no quería nombrarlo, pero ahí estuvo Páez y se escapó porque el pueblo lo sacó de allí cuando Páez todavía era un revolucionario y empezaba a acercarse a las causas de Bolívar. Pero Vladimir también fue perseguido por esas mismas razones. Le abrieron un juicio militar porque fue el primer chicharrón, junto con Edgardo Ramírez, que el 27 de febrero de 1989 invitó por varias emisoras de radio en Barinas
al pueblo de Barinas a sumarse a esa inmensa revolución popular incontenible que algunos llaman el Caracazo, pero en Barinas también se dio esa rebelión en una escala menor, pero tuvo en Vladimir uno de sus incitadores. Y todavía siguen diciendo por allí que esa fue una revolución sin liderazgo. Lo que pasa es que esa fue, como lo dijo también el comandante Chávez, la irrupción del verdadero huracán y el verdadero liderazgo revolucionario en la patria contemporánea. Uno recuerda las fotografías de Fraso y puede no imaginar, por ejemplo, lo que yo viví en Mérida cuando el 27 y el 28 de febrero de ese año. La represión, el plomo, las tanquetas, una tanqueta encaramada prácticamente en el pedestal de la Plaza Bolívar, el pedestal del Libertador en Mérida. Yo estaba en Mérida en esa época. Bueno, a Vladimir empezaron a perseguirlo desde esa época. Ya antes había sido objeto de represión, pero nada de esto impidió que Vladimir desarrollara una importante obra también intelectual, de la cual dan cuenta algunos libros dentro y fuera de Venezuela, y además manteniendo columnas periodísticas desde siempre, con aquel paréntesis importantísimo en la vida de muchos de nosotros, que fue la cercanía con el brillante y lúcido intelectual, filósofo, excomandante guerrillero que fue Alfredo Maneiro, a quien conocimos muchos de nosotros precisamente a través de Vladimir. Con Alfredo se inicia una sintonía con este proceso que vivimos hoy día, transformador de las bases de la injusticia en Venezuela. Él fue, si se quiere, como lo dijo el propio Hugo Chávez, cuando Vladimir y Federico los hicieron coincidir en un apartamento en la ciudad de Maracay, cuando apenas Hugo era un teniente bisoño, pero que ya había pasado también por la biblioteca de Ruiz Guevara, entre otros tránsitos. Hugo dijo, le recordaba siempre que Alfredo Maneiro le había dicho: la revolución tiene 4 patas: los trabajadores, los campesinos, los intelectuales, y la 4ª pata fundamental la representa usted, teniente. Era el ejército bolivariano, el ejército de Bolívar. La 4ª pata, y casualmente es la pata que mantiene vivo el enorme equilibrio y el enorme pulso que debe tener la revolución bolivariana en este momento para no ser derribada como lo han pretendido, porque no es que esta sea una revolución militar, pero esa 4ª parte es la que hoy día mantiene intacta la profundidad de esta revolución en la que Vladimir militó hasta el último suspiro. Bueno, yo podría extenderme, pero quiero dejarle la palabra a Pedro, que en realidad fue el inventor de este tributo, a Vladimir, y luego a Raúl, para que les hable un poquito de algunos de los libros de Vladimir y de algún trabajo, por ejemplo, como Vladimir fue el prologuista de la publicación que reúne los más importantes trabajos filosóficos y políticos, notas políticas, creo que se llama ese libro, perdón, de Alfredo Maneiro. Eso es una cosa bien importante. Ojalá ustedes puedan en algún momento acercarse a esos escritos de mi hermano querido.